El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Buenos días, Colombia, y a todos los periodistas regionales, populares y comunitarios que hoy se conectan aquí, en la agenda, en este espacio donde el gobierno te explica lo que hace para ti. Hoy tenemos un tema que nos atañe a todos los colombianos, y es la lucha contra la corrupción y el mecanismo de la línea anticorrupción 157, que es un mecanismo que basa la estrategia de lucha contra la corrupción del Gobierno del Cambio en cabeza del presidente Gustavo Petro, a través de la Secretaría de la Transparencia y en coordinación acá con la DIJÍN. Entonces vamos a dar paso primero al saludo a los invitados de hoy. Tenemos al doctor Andrés Zidárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, que nos acompaña hoy. ¿Qué tal? Buenos días, Celso. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los periodistas y a toda la audiencia que se conecta en este momento. Señor Coronel, muy buenos días. Bueno, un gusto saludarlos acá. Y sí, es que uno de los mayores impactos negativos de la corrupción en Colombia, uno de los mayores impactos negativos no es únicamente el desfalco al erario, sino que también impide el goce pleno de los derechos fundamentales y de los derechos humanos de la ciudadanía colombiana, sobre todo de la población en situación de vulnerabilidad y marginación. Por eso esto es una lucha muy importante que está encabezando a través de este mecanismo de la línea anticorrupción 157, el Gobierno del Cambio, la Secretaría de Transparencia, en coordinación acá con la DIJÍN. Entonces, les voy a explicar un poco cómo va a ser la dinámica de la conferencia de prensa. Nosotros aquí tenemos conectados muchos periodistas de las regiones del país, periodistas comunitarios, populares, de muchas regiones del país. Cada uno de los integrantes acá, de los invitados, va a hacer una exposición de unos 5 o 7 minutos del tema. Después vamos a empezar a dar paso a una ronda de preguntas por cada una de las intervenciones. Se va a hacer una ronda de preguntas, ellos van a responder. Después, si nos queda un espacio, puede que sí, y si quedan unas preguntas por ahí en el tintero, muy brevemente las volvemos a plantear, damos las conclusiones del programa y listo. Entonces, pues entramos de una vez en materia. La primera pregunta, bueno, seguimos aquí admitiendo compañeros. La primera pregunta la voy a hacer yo al doctor Andrés Zidárraga, el secretario de Transparencia. ¿En qué consiste toda esta estrategia de lucha contra la corrupción, doctor Andrés? ¿Y de qué manera impacta esto a las regiones del país? Pues bien, esto es un decreto que emitimos el pasado 27 de diciembre del 2024, que consiste básicamente en reglamentar unos vacíos que tiene la ley a propósito, por ejemplo, de las comisiones regionales de moralización, algo que algunos de ustedes conocen, yo creo que la ciudadanía casi no, y es la instancia anticorrupción regional. Bueno, terminamos de reglamentar con este decreto las subcomisiones de investigación y sanción en materia anticorrupción, con un tema muy importante, y es, esto tiene que ver con la pregunta en torno a, por ejemplo, ¿y qué pasa en Bogotá? Ustedes se han preguntado, en las regiones la situación pasa por entender que hemos querido acercarnos más a las regiones, y con estas subcomisiones, digamos, quedan completamente cubiertas en materia institucional esta lucha. Pero Bogotá nunca se ha puesto la tarea de empezar a preguntarse, ¿será que solamente la corrupción estará en las regiones? No, también seguramente en Bogotá. Entonces con este decreto vamos cubriendo eso por una parte. Por otra, situaciones asociadas, por ejemplo, a lo que muchos han venido criticando, a lo que nos hemos venido oponiendo abiertamente, que son los contrataderos. Estas figuras donde las alcaldías, algunos departamentos, muchos ordenadores del gasto en las regiones, pero también en lo nacional, que nosotros mismos desde la presidencia hemos venido denunciando, se han prestado para saltarse la ley 80. Entonces, esta Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción
va a buscar mitigar ese tipo de situaciones, ese tipo de riesgos, sobre todo en búsqueda de que haya justicia y que las denuncias de la gente efectivamente tengan un lugar en la justicia y la gente no diga, ¿y para qué denunciamos si no pasa nada? O que la gente diga, no denuncio por miedo. Pues bueno, tenemos hoy una herramienta que es la herramienta de la Línea Nacional Anticorrupción 157, que por una parte elimina barreras de acceso. Hoy la gente con esta línea no tiene que irse desde el lugar donde se encuentre viviendo, en zona rural o urbana, a irse a la fiscalía a colocar la denuncia. No, ahora lo puede hacer telefónicamente sin gastar ningún peso trasladándose. En segundo lugar, si no tiene internet, el personal de la DEGIN, como ya lo explicará seguramente el señor coronel, es que va a poder tener la capacidad de trasladarse a recaudar la prueba donde se encuentre la persona que esté haciendo la respectiva denuncia. Pero además de eso, la Secretaría de Transparencia junto a la policía hará un seguimiento a estas denuncias para saber si efectivamente fueron lo suficientemente sustentadas para que sea la DIJÍN, que es la facultada constitucionalmente para poder aperturar de la mano y en coordinación con la Fiscalía una investigación criminal, y ojalá que esto llegue a un buen puerto. Listo. Antes de dar paso a la ronda de primera ronda de preguntas al doctor Andrés Zidárraga, si quisiéramos, bueno, ya aquí veo unas manitos levantadas, vamos a dar paso de una vez. De Katia, ya ahí te está escuchando, doctor Andrés. Sí, buenos días. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias a Presidencia por esta rueda de prensa. Preséntate con tu nombre y el nombre del medio. ¿Sí? Katia Romero Domínguez, la aldea con Katia en Facebook, desde Pueblo Nuevo, Atlántico. Mi pregunta es que sabemos que Colombia, desde el mundo, ha liderado tristemente los listados de corrupción. Ha sido como uno de los flagelos más grandes para nuestra nación. Y revisando, fíjense, a veces confundimos la viveza criolla y patrocinamos la corrupción. Yo siempre he criticado un tema, y es que el ejercicio del gobierno escolar es hermosísimo, que en nuestros colegios se les enseña a los niños sobre democracia, pero cuando uno le pregunta al niño ¿por quién vas a votar?, dice, no, por fulano que me regaló el bombón o me dio la merienda. Entonces tenemos, es un tema muy bueno lo que están haciendo, pero también es un tema educativo. Tenemos que pellizcarnos todos. La pregunta va en función de acerca del 157. ¿Cuáles son los requisitos para denunciar? Por ejemplo, en mi territorio se compró un arroyo, so pena de que el presidente Petro había publicado un tuit donde decía a los alcaldes que alistaran terrenos para instalación de universidades. Se compró un arroyo por 800 millones. Lo hemos dicho muchas veces, pero no sabemos si hay o no hay una investigación. Si yo llamo, ¿qué requisitos debo tener? ¿Qué pruebas debo aportar para que las autoridades comiencen la investigación? Muchísimas gracias. Pues qué complejo esa situación, ¿no? Digamos, la situación en torno a la corrupción, nosotros hemos venido diciendo que es un asunto estructural y cultural, y esto implica medidas también culturales. Bien lo decía el presidente este fin de semana, la corrupción no se soluciona a punta de leyes. Eso sería bastante, digamos, es el fetichismo jurídico, ¿no? Es creer que con la ley se resuelve todo. No, una cosa es considerar que hay necesidad de crear normas para solucionarlo, y otra cosa es creer que son elementos que le faciliten al Estado mitigar la corrupción. Cuando llegamos hace 2 años, nosotros pensábamos que efectivamente íbamos a intentar mitigar la corrupción. Considerar acabarla es algo difícil, ni mucho menos en 4 años, cuando es algo que viene atacando los derechos de la gente históricamente. De tal manera que hay unas leyes, la 2195 creó, por ejemplo, los contralores escolares, y esto, digamos, la Contraloría es la que está a cargo de esa tarea. Y esto es una semilla que pone la ley para poder ayudar en esta lógica que contribuya más a que la gente crea más en la transparencia que en saltarse la fila, en la dádiva para poder hacer algo.
Entonces, la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, por ejemplo, le entrega la tarea al Ministerio de Cultura para que implemente una estrategia relacionada con la revalorización de lo público. El presidente también lo ha dicho. A la gente no le duele lo público. Nosotros es como también cuando se naturalizó la pobreza, digamos. Vemos en las ciudades personas en habitabilidad de calle, completamente sin derechos, abandonada, y muchos de nosotros los vemos, pero ya no nos duele, ya no nos importa que haya personas porque se volvieron parte del paisaje. Pues bien, creo que la corrupción en Colombia hasta hace unos años también se volvió parte del paisaje. Es algo tan natural que como que, sí, otro ladrón, otro político ladrón, otro contratista, otro alcalde en las mismas situaciones, de tal manera que aquí queremos es que haya justicia. Algunos nos han venido diciendo, pero dejen de mirar para atrás. ¿Por qué no miran para adelante? Cuiden su gobierno. Estamos haciendo las dos cosas. Estamos cuidando el gobierno, por eso las denuncias que hemos venido haciendo sobre hechos de corrupción del propio gobierno, pero también seguimos mirando para atrás. ¿Por qué? Porque en Colombia hay impunidad. Lo advertí hace un poco más de un año, cuando dije que el 94% de impunidad en Colombia se encontraban con delitos asociados a corrupción. Nos cayó el mundo encima, absolutamente todo el mundo. Hoy no hay nadie que niegue que la corrupción está por encima, la impunidad, en Colombia por cuenta de actos de corrupción está por encima del 94%. De tal manera que seguimos esperando que sean las autoridades, la fiscalía, porque la corrupción es un delito, actúe de la manera más pronta por el bien de los denunciantes, pero también por el bien de los denunciados. En clave de la garantía del debido proceso, pues también la gente no puede andar toda la vida, 10 años, enredada en un proceso penal sin saber si efectivamente es culpable o no. De tal manera que la lucha contra la impunidad termina siendo algo muy importante para que aquellas personas que han venido naturalizando la corrupción hagan ese cambio de chip y se den cuenta que la justicia tiene que llegar. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Vamos a darle paso a Luis Beltrán Noticia desde Santa Marta y se prepara después de Luis, Heriberto González de Casanare Prensa. Te escuchamos, Luis. Gracias a todos en la mesa de trabajo, al secretario, a todos los que del panel. Bueno, la pregunta desde Santa Marta, desde las regiones, es la siguiente. Dado a que en gobiernos pasados ha suscitado mucho la corrupción, la ciudadanía, las comunidades en las regiones, con las pocas herramientas que tienen, también son un actor principal para denunciar estos actos de corrupción. Entonces, le quiero preguntar al secretario, ¿de qué manera se están promoviendo la participación ciudadana y la denuncia y la prevención ante los corruptos? Pues bien, tenemos varios canales. En primer lugar, tenemos el Portal Anticorrupción de Colombia. Entonces, tenemos un dato muy importante. El Portal Anticorrupción se creó en el último año del gobierno Duque. Nosotros podemos decir que hemos crecido el 970% en esos canales de denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos de tener un poco más de 92.000 usuarios permanentes mirando casi que a diario el portal anticorrupción, a través del cual usted puede, con el nombre y la cédula o el nombre de la persona jurídica y el NIT, saber si esa persona tiene algún tipo de situación asociada a corrupción, problemas disciplinarios, cuántos contratos tiene, cuántos contratos si es persona jurídica tiene tal vez en problemas. A través del portal anticorrupción pasamos entonces de un poco más de 90.000 en agosto del 2022 a más de 500.000 de usuarios permanentes en agosto del 2024. Pero además de eso, Celso, pasamos de tener unos reportes que estaban por los 42.000 anuales, esto es, reportes después de que la gente consulta cédula y nombre de persona jurídica o natural para saber si estaba vinculada a temas de corrupción, y pasamos de esta cifra a llegar hoy acumulado a más de 1.200.000 reportes en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente confía en las herramientas que hoy tenemos. Eso es una herramienta de participación, ¿no? Y está perdiendo el miedo. Entonces, a través de esta herramienta, digamos, es una que se privilegia,
que está instalada, que es el portal Anticorrupción de Colombia, al que se accede a través de la página web de la Secretaría de Transparencia. Busquen todos los usuarios PACO y ahí aparece. En segundo lugar, reitero, esta línea nacional anticorrupción. La línea nacional anticorrupción es una herramienta de participación, de lucha contra el miedo, donde, como le expliqué, pero que seguramente ahora el señor coronel Mora puede darles más detalles de cómo funciona, también se constituye en una herramienta importante. Pero en tercer lugar, la Secretaría de Transparencia ha venido hablando de las víctimas de la corrupción. Entonces, en las regiones hemos venido haciendo sesiones enfrente de las autoridades, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, los jueces de la República y la Secretaría de Transparencia, para escuchar y recibir de viva voz las denuncias de las víctimas de la corrupción en las regiones. Hemos estado en el Atlántico, en Magdalena, en Boyacá, en Valle del Cauca, en el eje cafetero. Hemos abarcado buena parte del país, pero aún nos falta. Y este año el reto es seguir andando para, por una parte, escuchar a las víctimas de la corrupción, pero sobre todo pedirle a las autoridades que sigan actuando en esta materia. Listo, damos paso a la siguiente pregunta, Heriberto, y se prepara Marcela, por favor. Marcela, por favor. Nombre del periodista y nombre del medio. Sí, Heriberto González, director de Casanare y Prensa, desde el departamento de Casanare. Muy buenos días a la agenda. Nosotros en Casanare llevamos el título de ser el departamento más corrupto de Colombia, porque se manejan muchos recursos de regalías. Entonces, esta línea 157, porque yo denuncio personalmente, no me da miedo denunciarlo. ¿Qué sucede con los procesos? Llevo 4 años y también le envié la línea a la anticorrupción de la presidencia para que resolviera un proceso que ya me van a prescribir, y el implicado es el actual alcalde de Paz de Ariporo. Recursos de regalías petroleras que se dilapidaron en un bien público. Entonces, mi pregunta es, si nosotros denunciamos personalmente y si se denuncia en 157, entonces, ¿qué tiempo? El tiempo. ¿En qué tiempo va a ser efectiva la respuesta? Bueno, esa pregunta se la vamos a trasladar aquí al teniente coronel Mora, que aprovecho para presentarlo aquí, teniente coronel Jorge Alexander Mora, jefe de la Unidad de Investigación Anticorrupción y Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín. Teniente coronel, ¿le podemos responder la pregunta acá al compañero? Claro que sí. Bueno, muy buenos días, Celso, a toda la audiencia. Primero que todo, quiero enviarle un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven actualmente a través de redes sociales y este canal tan importante para explicarle a todos los ciudadanos de Colombia lo que estamos haciendo en la lucha contra la corrupción. Antes de contestarles la pregunta, Celso, me permito decir también que esta estrategia que se tiene en la lucha contra la corrupción ha sido una estrategia que desde el inicio que llega nuestro director general, Mijal Salamanca, el señor ministro de la Defensa, el doctor Iván Velázquez, y lógicamente articulados con nuestra Secretaría de Transparencia, el doctor Andrés Hidárraga, y esto en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, nos ha permitido a nosotros ponernos en un lugar muy importante en la lucha contra la corrupción. Creo que hoy en día se lucha muy fuerte contra la corrupción. Las denuncias que la ciudadanía están poniendo en conocimiento se están trasladando a la Fiscalía. Y ahorita vamos a ir ahondando mucho más de cómo se están tratando la información a través de la línea 157, pero decirles a toda la ciudadanía que tengan mucha confianza en las instituciones del Estado, en esta estrategia que estamos con el gobierno nacional, que estamos trabajando muy pero muy fuerte con todas las entidades con el fin de lograr resultados muy pero muy trascendentales para Colombia. Paso a la pregunta de nuestro compañero, el señor periodista en Casanare. La línea 157 es una línea de atención con investigadores criminales. Acá, como lo manifestó el señor presidente de la República cuando hizo el lanzamiento de la línea y taxativamente lo dijo, la DIJÍN tiene facultades de policía judicial. Esas facultades de policía judicial lo que hace es recepcionar las denuncias de cualquier ciudadano en Colombia. A través de la línea 157, pues cuando cualquier persona llame, estará atendido por un investigador criminal que le dará a conocer unas pautas, unos pasos para ir entrando en materia, para ir mirando los hechos de corrupción que se están denunciando.
Acá podrán acceder a través de un correo electrónico y a través de unos chats, poder adjuntar elementos materiales probatorios como lo estipula la ley 906. Acá se podrán anexar documentos, contratos, videos, audios. Estos elementos materiales probatorios, cuando ya sean recepcionados, sean analizados, se trabajará en una mesa de trabajo con nuestra Fiscalía General de la Nación, con la Dirección contra la Corrupción. Cuando tengamos ya ese consecutivo de la denuncia que coloca el ciudadano, inmediatamente al valorar los elementos materiales probatorios, se harán unas iniciativas investigativas, que en derecho corresponden unas iniciativas investigativas, que es como la apertura del proceso penal, e iniciaremos con la Fiscalía General de la Nación unas órdenes a policía judicial, que significa la recolección de elementos materiales probatorios, ir ahondando más en la denuncia que está haciendo el ciudadano y con ello pues llevar al proceso penal. La línea es efectiva. Yo quiero adelantarme un poquito, y es que la línea es muy efectiva. Después de 15 días llevamos 10 procesos penales aperturados con esta Fiscalía. 10 procesos penales. Penales. Eso es fabuloso. Muy bueno. Eso es generarle confianza a la ciudadanía. Y creo que esa retroalimentación que se tiene entre las entidades del Estado, nuestros ciudadanos, con el fin de combatir la corrupción, va a ser muy efectiva. Entonces, lo que le indicaba, con la recolección de esos elementos de prueba, pues se harán las iniciativas investigativas que en derecho correspondan, y lógicamente en unas mesas de trabajo con la Fiscalía General de la Nación. Yo quiero decirles algo acá en este momento, es que todo lo que llegue a la línea 157 contra la corrupción será de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Uno a través de unas mesas de trabajo con la Dirección contra la Corrupción, y otras a través de la iniciativa investigativa, a través de la unidad receptora, con el fin de iniciar la etapa de indagación. Ok, listo. Aquí vale hacer una acotación, y es que el teniente coronel Mora recibió en diciembre pasado el premio anticorrupción entregado en Washington, en Estados Unidos, por el propio secretario de Estado Anthony Blinken. Así que tenemos aquí a un galardonado a nivel mundial en la lucha contra la corrupción, trabajando esta estrategia de lucha contra la corrupción que afecta a los derechos humanos y los derechos fundamentales. Esta es la estrategia en cabeza del señor presidente Gustavo Petro, la estrategia del gobierno del cambio a través de la Secretaría de Transparencia y con el apoyo acá de la DIJÍN. Bueno, entonces sí, sigamos con la ronda de preguntas. Marcela, le damos paso a Marcela, y se prepara el Bocón de Barranquilla. Por favor, nombre del periodista y nombre del medio, les recuerdo antes de formular la pregunta. Muy buenos días para toda la mesa de trabajo. Les habla Paola Marcela Herrera. Yo soy la directora del medio digital El Opinómetro en Pereira, Risaralda. La pregunta para el doctor Andrés Hidárraga es que en octubre del año pasado hizo parte de la Comisión de Moralización en Risaralda, donde el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, pide agilizar la reubicación de las familias damnificadas de la Esneda en Dos Quebradas por el derrumbe que se presentó en la Avenida del Río. Se habla entonces que esta obra está inconclusa, o para el momento de la mesa, y que se necesitaba ampliación de plazo y había un faltante de 7.000 millones de pesos. Quisiera saber en qué avance tiene este tema y qué compromiso tiene el gobierno nacional para sacar esto adelante. Gracias. Pues bien, sobre esta obra inconclusa, efectivamente estuvimos en el mes de octubre, llevamos varios meses haciendo el seguimiento en el marco de la Comisión Regional de Moralización, en cabeza de la gerencia de la Contraloría General de la República en el departamento de Risaralda, con la Fiscalía Seccional, con la Procuraduría Provincial, y entre otras cosas, de parte del Gobierno Nacional, ¿qué ha pasado? La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo ha sentado, digamos, las bases para poder solucionar el faltante de estos recursos. Nosotros, desde esa Comisión Nacional de Moralización, de manera articulada con estas instituciones, con órganos disciplinarios y con la Fiscalía, hemos puesto en consideración unas posibles irregularidades producto de ese proyecto.
Me refiero a que llamamos la atención y estamos esperando que nos sigan aclarando algunos mecanismos a propósito de una posible falta de planeación en esta obra, lo cual ha conllevado, además de eso, no solamente el vacío presupuestal, sino también la situación en la que se encuentran las personas. De tal manera que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, en cabeza del delegado que está en el departamento, está articulando con el ente territorial con el propósito de solucionar de fondo esta situación de ubicación de las personas. La verdad, nosotros esperaríamos que en este trimestre, que ya vamos por la mitad del mes de marzo, luego de que se sigan avanzando con otros casos allá en la región, como lo que pasa en Dos Quebradas, lo que pasó con algunos exalcaldes allá en el departamento, se pueda seguir retomando lo que está pasando con la obra. En nuestra consideración, y esto es algo preliminar, la obra pudo haber tenido algunas irregularidades en su fase de planeación, lo cual está conllevando esa situación, pero mal haríamos nosotros, particularmente a la Secretaría de Transparencia, llamándole la atención a la Procuraduría para que quizás detenga la obra cuando necesitamos es solucionar lo que está pasando, porque la gente es la que está padeciendo esta emergencia por cuenta de esta vía y de las aguas que corren por esa zona, de tal manera que nosotros esperaríamos que en el próximo mes tuviéramos ya un poco más de resultados que están en cabeza, no de la Secretaría de Transparencia, ni tampoco de las autoridades y organismos de control, está en cabeza del ente territorial y de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Reitero, hemos estado presionando para que lleguen soluciones y ya veremos luego cuáles son las responsabilidades, porque querer sacar adelante la obra en favor de las personas que están padeciendo esta situación tan lamentable por cuenta de esta, en nuestra consideración, una mala planeación, no puede conllevar impunidad. Terminemos la obra, que mientras tanto la justicia luego avanzará en lo que corresponda. Listo, damos paso ahora a la pregunta del medio regional El Bocón de Barranquilla y se prepara Azucena Cortés de Conexión Nariño. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo, a la gente de la agenda, con mucho gusto, un saludo especial desde la ciudad de Barranquilla, El Bocón. Mi nombre es Robin Castro Haidar, su director, y quería referirme a una expresión que propuso el doctor Hidárraga relacionado el hecho de los famosos contrataderos. Estos contrataderos, a nuestro juicio, provienen principalmente de la creación de esas sociedades de economía mixta, entre comillas, en las cuales el Estado se asocia con particulares, con el sector privado, y le entrega el manejo de los recursos públicos a estas entidades. Además de ese hecho, que no debería ocurrir, pues le entrega la potestad de que no se les puede pedir investigación porque son privados. Entonces, si usted le solicita un documento, ellos restringen la información porque dicen, no, es que nosotros somos una entidad de economía mixta y somos privados. En ese sentido, no podemos entregarle esa información. Entonces, a pesar de que en la sustentación que presenta el doctor Hidárraga, y que coincido en que el problema de la corrupción no solamente es cultural y estructural, a nuestro criterio habría que modificar el tema ese de la creación de las sociedades de economía mixta, porque se volvieron contrataderos. Aquí en Barranquilla todo el mundo sabe que existen más de 20 sociedades de economía mixta, manejan el alumbrado público. Ahora recientemente crearon una para manejar el estadio metropolitano, háganme el favor. Es decir, que el particular ahora maneja todos los temas públicos, sobre todo esos recursos que ingresan. Quiero felicitar, además, hoy es el Día Internacional del Abogado, 3 de febrero, a todos los abogados, colegas que se encuentran en la mesa de trabajo. Y la pregunta en concreto es, doctor Hidárraga, ¿qué propuesta, desde el punto de partida del gobierno del cambio, habría para tratar de entrar también o andarnos en esa modificación de esas normas que rigen sobre el tema de economía mixta y esos llamados contrataderos que le digo que son un foco de corrupción? Muchas gracias. Pues bien, por una parte, eso que usted afirma es completamente cierto. Los particulares, digamos, se apropiaron de los derechos de la gente. Es decir,
desde el estadio para garantizar el derecho a la recreación hasta cualquier tipo de ordenación del gasto en clave de obras públicas, por ejemplo, alumbrado público, se volvió algo que en la práctica se privatizó porque se volvió un gran negocio, por una parte. En segundo lugar, decirle a la audiencia y al periodista que hizo la pregunta que esto fundamentalmente está en cabeza del Congreso de la República y pasan cosas que son desafortunadas. Por ejemplo, quisimos en la aprobación del presupuesto del Sistema General de Regalías, junto a un par de congresistas, limitar la contratación de estos recursos públicos a través de esas figuras de economía mixta para esta vigencia. Y adivinen qué pasó. Desde el Congreso, congresistas, un representante de la Cámara, incluso del Cesar, se pusieron en la tarea de tumbarnos el decreto que garantizaba la transparencia en la ejecución de los recursos de las regalías. La semana pasada, en Santander, unas ONGs decían y ponían en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio 200 procesos de contratación directa a través de estas figuras, economía mixtas y contrataderos, al fin y al cabo todos, donde posiblemente se dieron colusiones. ¿Qué es eso? Que entre los mismos se pusieron de acuerdo para establecer los precios de mercado y entre ellos mismos quedarse con la contratación. Nosotros hemos venido alertando de esto, que no solamente es una falta a la libre competencia, sino también es un delito. Y esto lo estamos terminando de acumular en un gran macroproceso que en principio involucra a 3 organizaciones estas que son sin ánimo de lucro. Entonces póngale cuidado, coronel. Son sin ánimo de lucro, pero los representantes legales están enriquecidos. ¿Quién me explica que una entidad sin ánimo de lucro, el representante legal, termine siendo multimillonario? Bueno, estamos hablando de quiénes, señores periodistas. Al desarrollo. Estamos hablando de una empresa que hace parte de ellos, que se llama, la que estuvo en el caso de pesca, Red Suma, entre otras, donde están los mismos con las mismas. Se cambian, en una está la secretaria general pasa a ser representante legal y el representante legal de esta vuelve a ser representante legal de la otra y así se rotan. ¿Qué encontramos? Que en no pocas contrataciones del orden nacional, departamental, municipal, regalías, casi que ningún departamento de Colombia se ha salvado de esta red de contratación. No quiero ponerle el apellido de ilegal hasta que sea la justicia la que determine si lo que estoy afirmando es cierto. Es un macrocaso asociado a estos contrataderos, una red nacional de contratación. Ya los adjetivos de si son corruptos o no se sacarán en la medida en que las autoridades, reitero, saquen adelante el caso, pero por nuestra parte vamos a colocar en evidencia cómo estas figuras no solamente están evadiendo la ley 80, sino también porque son legales, desafortunadamente. La ley les habilita, son figuras legales, pero se prestaron para evadir la ley 80, pero además de eso, para establecer precios artificialmente altos y quedarse, al parecer, con recursos públicos en bolsillos de particulares, con algo adicional, y es que alguien me explique, coronel, cómo entidades sin ánimo de lucro, sus representantes legales terminan siendo millonarios. Eso espero que lo podamos hacer más público en detalle a más tardar la próxima semana. Bueno, antes de dar paso aquí a Azucena Cortés de Conexión Nariño y después viene Noticias La Voz Reality, yo le quiero hacer una pregunta acá al teniente coronel Mora y es sobre la metodología para hacer las denuncias. Muchos ciudadanos de pronto están en su derecho de tener miedo de denunciar. ¿Cómo es el tema del anonimato? Las personas pueden hacer denuncias anónimas, no las pueden hacer, el portal les garantiza, digamos que la garantía como tal del debido proceso. Sobre la metodología como tal de las denuncias,
¿Qué le podemos decir a la ciudadanía antes de retomar aquí la ronda de preguntas? Celso, perfecto. Sí, yo quiero también dar a conocer que esta línea 157 se gestó desde hace aproximadamente un año. En un viaje que tuvimos con el doctor Andrés Hidárraga a una conferencia de las Naciones Unidas en Atlanta, escuchando y visualizando cómo está a nivel internacional esas líneas de articulación entre la ciudadanía y el Estado, se gestó esta idea. Es una línea única en el mundo, como también lo dijo el señor presidente de la República, y es que muy pocos países en el mundo tienen una línea de atención directa en temas de corrupción. Creo que en este momento el FBI, la NSA en el Reino Unido son de los pocos países que manejan una línea directa contra la corrupción. Entonces, cuando gestamos esta idea, un año de trabajo, un año de mesas de trabajo con la Fiscalía, con la Contraloría, con la Procuraduría, un año de trabajo con organismos internacionales, referenciándonos con el FBI, pues se puso en marcha la línea 157. La línea 157 es una línea que primero se puede guardar el anonimato del denunciante. Acá lo más importante es que la denuncia tenga el soporte de unos elementos materiales probatorios. Yo siempre hablo en derecho, y es que la persona que denuncie debe aportar elementos de prueba. Y lo reitero, un video, un audio, contratos, cualquier elemento que nos permita a nosotros tener una inferencia razonable de la comisión de un delito estipulado en la Ley 599, Delitos contra la Administración Pública. Posterior a ello, existe un investigador criminal que va a recepcionar su llamada, y hay algo especial también. Esta línea es 24 horas. Esta línea es 24 horas, una línea que aparte el investigador criminal va a tener unos abogados, unos asesores jurídicos, un jefe de grupo, que inmediatamente nuestro ciudadano, el ciudadano de cualquier parte del territorio nacional. También hago una pausa, y es, esta línea se pensó es que cualquier ciudadano del territorio pueda llamar a la línea 157 a través de cualquier operador. Entonces esta es una línea gratuita también, que le permite a ese ciudadano de a pie, del campo, de la vereda, de esos pueblos alejados, dar a conocer esos hechos de corrupción. Entonces sigo con la metodología, y tiene que ver que el investigador criminal recepciona la llamada, llena un formulario, la persona se le va a decir si quiere o no quiere decir su nombre. Eso no hay ningún inconveniente. Se le va a pedir si tiene un número de teléfono o un correo donde nos vamos a retroalimentar con la denuncia. Entonces, empezamos a hablar con el ciudadano, la investigadora criminal le va preguntando dónde, cómo, cuándo, le va a preguntar datos generales de lo que se quiere denunciar. Y también quiero decirle a todos los ciudadanos de Colombia es la responsabilidad, y es que por eso se le van a solicitar adjuntar elementos materiales probatorios. Los elementos materiales probatorios. Entonces empieza el investigador, va hablando con él, le va preguntando, le pone en conocimiento dónde está la ubicación si la quiere dar también, le dice este es el correo electrónico, esta es una línea WhatsApp donde puede adjuntar documentos, y en esa interrelación entre el investigador y el denunciante, pues irán recopilando y se está organizando lo que nosotros denominamos el expediente del caso. Cuando finaliza esta llamada, inmediatamente con el jefe de grupo se hace el análisis de los elementos materiales probatorios, y si inmediatamente esos elementos de prueba que nos indica la ley 906, que es muy claro que es un elemento material probatorio, pues nosotros podemos aperturar inmediatamente, porque somos unidad receptora, la noticia criminal. Cuando son casos de envergadura, como ya lo hicimos, estamos haciendo semanalmente con nuestra Fiscalía General de la Nación un comité de priorización de casos. Entonces, con la Dirección contra la Corrupción, esos casos emblemáticos, especialmente relacionados con contratación estatal, se están trabajando a través de la Dirección contra la Corrupción. Entonces, lo que le indicaba es muy fácil para el ciudadano. Se puede garantizar, lógicamente, su identidad. Más, el ciudadano no quiere decir su nombre, no lo dice. Pero lo importante es que ponga en conocimiento la denuncia y los elementos de prueba. Hay algo más. Si el ciudadano se quiere entrevistar con una unidad de policía judicial de la Policía Nacional, inmediatamente lo vamos a poner en conocimiento.
Y aquí viene algo muy especial. El área anticorrupción, y quiero que lo sepan nuestros periodistas, está conformado por 4 grupos. Un primer grupo es un grupo especializado en delitos contra la administración pública, todo lo que es contratación estatal. Acá tenemos contadores, auditores forenses, abogados, especialistas en contratación. Estamos en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos 20 comisiones operativas en todo el territorio nacional. Entonces, si tenemos una denuncia que nos llega, no sé, estamos hablando en Putumayo, en La Guajira, en Arauca, en esos territorios nacionales, inmediatamente los investigadores, a través de unas labores previas de verificación que nos lo permite la ley 906, recolectamos los elementos y los ponemos en conocimiento de nuestra Fiscalía General de la Nación. Segundo, un grupo de investigaciones especiales que es para investigar todo lo que se refiere a transparencia en la justicia. Investigadores criminales, investigadores muy especializados en investigar todo lo referente a transparencia de la justicia. Un tercer grupo, todo lo que es transparencia para miembros de la fuerza pública. Lo reitero, señor ministro de la Defensa Nacional, el doctor Iván Velázquez, mi general William Salamanca, a través del lineamiento de la honestidad, ha sido muy reiterativos que necesitamos una fuerza pública transparente y honesta. Y creo que el mayor impulso a esta área anticorrupción, y tengo que reconocerlo, ha sido a través del señor ministro de la Defensa Nacional, persona que nos ha brindado todo el apoyo con el fin de que esta área sea una área muy fuerte, un área con una capacidad técnica y especializada única también en el mundo. Yo creo que nosotros debemos de sentirnos muy pero muy orgullosos de lo que tenemos como policía, como DIJÍN y lógicamente apoyados por nuestro director general y nuestro ministro de la Defensa Nacional. Y cuarto, tenemos un grupo de verificaciones que es donde está anexa la línea 157, que estamos en coordinación con la Fiscalía, y yo quiero que sepan todos los ciudadanos del territorio nacional que esta es una línea articulada 100% con la Fiscalía General. La Fiscalía General. Lo que indica que todo lo que llegue a la línea 157 se traducirá en mesas de trabajo con la Fiscalía y se harán las respectivas aperturas de los procesos penales que en derecho corresponda. Entonces yo creo que es muy fácil, Celso, lo que indicaba a ese ciudadano a pie, lo fácil que es denunciar. Cualquier territorio del país. En cualquier territorio. Mire, Celso, quiero decirle que anoche, en horas de la madrugada, se reciben un promedio entre 10 y 15 llamadas. Hay personas que llaman en horas de la madrugada. El promedio de hora donde más llaman es entre las 12 del día y las 6 de la tarde. 900 llamadas en 15 días. 900 llamadas. Yo creo que eso genera confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Y creo que esa lucha frontal contra la corrupción es una lucha muy fuerte, pero lo más importante es la integración de todas las entidades del gobierno y del Estado. Sí, señor. No, y que la misma ciudadanía sea partícipe, porque la lucha contra la corrupción es muy difícil que se dé como lucha como tal si no hay una participación activa de la ciudadanía, que la ciudadanía se involucre también en esta lucha contra la corrupción. Y aquí, como lo explicó el teniente coronel Mora, pues la metodología le garantiza al ciudadano hacerlo de manera segura, fácil, ágil y con todo el aparato estatal, judicial e institucional a su disposición. Entonces, bueno, continuamos aquí con la ronda de preguntas. Ahora sí, Azucena Cortés de Conexión Nariño, y se prepara Noticia La Voz Realities. Muy buenos días para todos ustedes. Reciban un abrazo cordial, un saludo cordial para todos. Mi nombre es Azucena Cortés, del medio alternativo Conexión Nariño TV, desde la ciudad de Pasto. Mi pregunta es la siguiente, con respecto al trabajo que realizan, bueno, desde Presidencia, desde todas las entidades que tienen que ver y que están trabajando y que están haciendo labores en contra de la corrupción, ¿cómo va a ser el trabajo con la comunidad? Y cómo nosotros los medios de comunicación podemos participar y apoyar ese trabajo. Bueno, varias cosas ahí, Celso, y para comentar también la periodista, y que va de la mano con la respuesta también que creo que merece ser respondida más a fondo del señor periodista de Barranquilla. Necesitamos de su ayuda para poder sacar adelante este tema que tiene que ver con participación, periodismo y contratación estatal, por ejemplo.
La Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción estableció que en materia de contratación estatal, particularmente con licitaciones, particularmente con ellas, pero también en esos casos de contratación directa, cuando la entidad solicita la presentación de ofertas para contratar un parque público o cualquier tipo de obra o cualquier tipo de suministro, entonces llegan las entidades privadas y presentan ofertas. Pues fíjese que desde el 27 de diciembre del año pasado, a través de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, decreto 1600 del 2024, se estableció que luego del día de cierre de ofertas, las entidades que presentaron dichas ofertas tienen que decir en el máximo de 3 días después del cierre de la presentación de ofertas si son controladas o son controlantes de las otras personas jurídicas que presentaron oferta, a propósito de las colusiones. Es decir, si los 3 somos empresas privadas, el coronel representa una, aquí Celso otra y aquí quien les habla otra, nosotros tenemos que decir si de alguna manera yo participo en las otras 2 y viceversa, en alguna medida. Esto que va a intentar controlar lo que le preguntaba el periodista de Barranquilla, si efectivamente tenemos herramientas para limitar que se sigan presentando actos de corrupción en estas contrataciones directas. Pues bueno, aquí hay un mecanismo concreto. Ahora necesitamos que los periodistas nos ayuden a difundirlo. Y en segundo lugar, a propósito de la pregunta de la señora periodista de Nariño, el Decreto Nacional de Estrategia de Lucha Nacional contra la Corrupción, el decreto 1600, estableció un mecanismo de participación, que digamos que ya existe, más que todo es que lo está reforzando. Y esto lo está haciendo a través de las redes nacionales de veeduría, las departamentales y las que existen a nivel nacional. Y estamos hablando de esta red institucional de apoyo a las veedurías en cada departamento. Nosotros, desde la Secretaría de Transparencia, ahora en torno a la articulación que se presenta con las comisiones regionales de moralización, tenemos que estar llamando a estas veedurías para que se integren y para que le cuenten las autoridades, al menos mensualmente, qué es lo que está pasando con sus denuncias en materia anticorrupción, las nuevas y el seguimiento a las que ya se han interpuesto. Esta participación, digamos, termina siendo pues definitiva, porque también lo ha dicho el presidente de la República. Miren, la lucha contra la corrupción no la ganamos ni la DIJÍN, ni la presidencia, ni la fiscalía solas. La ganamos es con la gente, con el periodismo. Pero hay un elemento que sería muy importante que ustedes tuvieran en cuenta. Nosotros el pasado 4 de noviembre del 2023, será hace un poco más de un año, 4 de noviembre del 2023, radicamos el proyecto de ley de protección a denunciantes de corrupción. Este proyecto de ley de protección a denunciantes de corrupción que está en la Cámara de Representantes y tiene hasta el mes de junio para irse a plenaria, porque si no se nos hunde el proyecto de ley por trámite, tiene, por ejemplo, algo muy importante y es una protección reforzada a la prensa que denuncia actos de corrupción. Eso es una iniciativa del Gobierno del Cambio y está ya en el Congreso de la República. Necesitamos es que los señores y señoras representantes a la Cámara voten el proyecto de ley para que, con las modificaciones que consideren, pase y siga el trámite en el Senado. Estas son entonces 2 iniciativas que jurídicamente están ya haciendo efecto, hoy son reales, el decreto 1600 y el proyecto de ley proyecto de ley de protección a denunciantes de corrupción, pero que todo tiene que ver con la participación, porque tanto en el proyecto de ley, tanto en el decreto, el tema de la participación ciudadana tiene un apartado especial, determinante, a través de las veedurías, el reforzamiento de la protección a la prensa, pero sobre todo el mensaje de fondo, y es que la lucha contra la corrupción la ganamos con todos y con todas.
es clave la participación ciudadana en esta lucha, es clave, son como actores. Bueno, por temas de tiempo, ya estamos a 5 minutos acá, me dicen que estamos a 5 minutos, y necesitamos pasar 2 videos institucionales, que son herramientas con las que cuenta la ciudadanía para defender sus derechos y para luchar contra la corrupción. Por ende, aquí van a quedar contactados tanto el teniente coronel Mora como el secretario de Transparencia y su equipo con los periodistas que hoy nos han acompañado acá desde las regiones del país en esta emisión de La Agenda, el encuentro informativo de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Entonces, bueno, tengo que cerrar. Nos vemos el próximo lunes con otro tema interesante para los territorios, de interés nacional, para el país. Aquí en La Agenda, este encuentro informativo que brinda la Secretaría de las Comunicaciones y Prensa para los medios populares, comunitarios y regionales del país, donde se van a involucrar, como siempre, con el gobierno central. Entonces, cerramos con estos dos videos institucionales que les van a dar pues una claridad sobre cómo son estas herramientas para defender sus derechos y para luchar contra la corrupción. Le agradezco mucho aquí al teniente coronel Mora por sacar tiempo de su agenda. Muchas gracias. Al secretario también Andrés, muchas gracias por estar aquí en La Agenda. Espero que no sea la última vez. Y muchas gracias y terminamos con estos videos, muy atentos a ellos. Nos vemos el lunes. El Gobierno Nacional ha implementado un enfoque integral para combatir la corrupción, fortaleciendo las instituciones mediante la creación de la herramienta tecnológica, la Línea 157 Anticorrupción. Este canal de atención mejora la interacción entre la ciudadanía y el Estado, promoviendo la transparencia y fomentando la credibilidad de las instituciones gubernamentales. A través de protocolos estandarizados, se asegura el tratamiento adecuado de las denuncias, lo que facilita la detección y el abordaje de posibles hechos de corrupción de manera eficiente y oportuna. La Policía Nacional, por medio de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, y con el fin de asegurar la efectividad de la Línea 157 Anticorrupción, se articuló con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Se incorporó un sistema de respuesta en tiempo oportuno y un manejo riguroso de la reserva de la información, alineado con los altos estándares de protección de datos personales, lo que refuerza la confianza de los ciudadanos en la seguridad y confidencialidad de sus datos. El personal asignado a la Línea 157 Anticorrupción cuenta con capacitación integral que incluyó formación de atención al cliente por medios tecnológicos, análisis de riesgo y desarrollo de capacidades analíticas. También se entrenó a los funcionarios en técnicas de entrevista, recepción de denuncias y en el marco legal relacionado con los delitos de corrupción. Este enfoque aseguró que los operadores de la línea puedan manejar las denuncias de manera responsable, eficiente y conforme a la ley, permitiendo un tratamiento adecuado y oportuno de las denuncias presentadas por la ciudadanía. Policía Nacional de Colombia. La Secretaría de Transparencia cuenta con canales para reportar posibles actos de corrupción. Si usted es funcionario público, contratista o trabajador, puede hacer su denuncia de forma rápida y segura. Ingrese a portal.paco.gov.co, haga clic en la opción denuncia y complete el formulario. Recuerde que podrá hacerlo a nombre propio o de manera anónima. En este portal también podrá consultar el presupuesto general de la Nación, algunos indicadores y acceder a información sobre la contratación pública en Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.